Recuerdo un momento que estaba yo en la oficina trabajando y apareció un hombre en una reunión que teníamos en la cual estábamos debatiendo sobre qué solución aplicar a un problema y al final recuerdo que la situación se puso bastante acalorada porque unos querían una cosa y otros querían otra. Y al final todo desembocó en una situación incómoda en la cual un hombre perdió su gestión emocional, perdió los papeles y se empezó a comportar de una forma, bajo mi punto de vista, errónea, dadas las circunstancias. Y ese hombre que se comportó de esa manera, al final salió de la sala bastante frustrado y preocupado y enfadado porque lo que él propuso y lo que él quería no fue lo que se habló y lo que se aplicó posteriormente. En conclusión, que perdió la negociación, por así decirlo. ¿Por qué? Por la falta de gestión emocional. Eso es lo que diferencia a un hombre poderoso de un hombre débil. Y es curioso y a mí me hace mucha gracia cuando te das cuenta de que muchas veces hay hombres que se creen que por mostrar una personalidad o un carácter de ira, de enfado, de insulto, de gritar, de rabia, se creen que eso está demostrando más poder o se creen que se están poniendo en una posición superior a los demás, cuando realmente es todo lo contrario. Eso lo único que está mostrando es que eres un hombre débil. Cuando tú pierdes los papeles, cuando te enfadas por cosas que realmente no están bajo tu control, lo único que estás demostrando es que no tienes una gestión emocional digna de un hombre de verdad. Los hombres de verdad no tienen apego emocional. Saben gestionar sus emociones y no dejan que les dominen. Esto es algo que debes aprender y es muy importante. Y esto realmente no es algo que se pueda estudiar o practicar de forma voluntaria. La forma en la que yo he aprendido a gestionar mis emociones, todavía me queda mucho por aprender, no lo niego, siempre hay algo que aprender. El día que tú das por hecho que lo sabes todo es el día que estás acabado, entonces yo sé que me queda mucho por aprender, pero he de reconocer que he aprendido mucho sobre la gestión emocional, sobre mi persona, porque yo en la vida pues he tenido palos emocionales muy duros, por esa misma razón, porque no sabía gestionar bien mis emociones y eso me hacía sufrir muchísimo. Y con el sufrimiento al final te das cuenta de que las emociones no son lo que tú eres, las emociones solamente son señales que te manda tu cuerpo de cómo te impacta o cómo te afecta la circunstancia que te rodea, ¿no? El contexto, la situación, ya sea con una relación romántica con tu pareja, ya sea con una relación con un familiar, con una relación laboral con algún compañero, incluso con una relación contigo mismo. En la relación que tienes tú contigo mismo, las emociones te están mandando señales de si eso que estás haciendo es correcto o no lo es. Y la mejor forma para controlar estas emociones es desapegarte de ellas y no hacerte uno con ellas. Es lo que nos diferencia muchas veces de los niños y de las mujeres. Las mujeres y los niños vas a ver que son muy emocionales. Les cuesta mucho separarse, desapegarse de la emoción. Por eso muchas veces pasan las relaciones de pareja que hay discusiones entre el hombre y la mujer porque el hombre no entiende que la mujer se está comportando en ese momento de forma emocional y no de forma racional. Y cuando tú intentas solucionar ese problema de forma racional con tu mujer, te frustras porque dices, no tiene sentido que te estés enfadando por esto. Claro que no lo tiene, porque no se está enfadando de una forma racional. No está enfadada porque hayas hecho algo malo, porque haya pasado algo que la haya hecho sentirse enfadada. Está enfadada porque a nivel emocional, ella en su cabeza y en su sistema hormonal se ha dado esa situación. Está enfadada, no busques el por qué, no intentes racionalizarlo, simplemente entiéndelo y apóyala y súmate a su emoción. Tienes que aprender a gestionar esto, ¿sabes? Y no puedes dejar que su emoción contagie las tuyas y tú también te enfades, ¿entiendes? Eso te hace débil, eso no te hace ser un hombre de verdad. Y lo que vas a generar es un conflicto con tu mujer.
Y así en muchas situaciones, en el trabajo ocurre lo mismo. En el trabajo, como te comentaba en la historia, en la anécdota del principio, cuando un hombre pierde los papeles, sobre todo si es un hombre que es un líder, tiene las de perder, ¿sabes? Tienes que intentar mantener siempre la calma. Y, ojo, esto no quiere decir que ser emocional esté mal. También tenemos que entender nuestras emociones y conectar con ellas, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que no sientas emociones o que te vuelvas una persona muy fría que no siente ni padece, ¿no? Eso no se trata de eso, se trata de entenderlas, de detectarlas, de procesarlas y en función de ese trabajo tomar decisiones, ¿entiendes? Pero no tomar decisiones de forma impulsiva, de forma emocional. Primero, conecta con esas emociones, detéctalas, porque hay momentos, hay situaciones en la vida en la que te conviene usar tus emociones y abrirte y mostrarlas, ¿vale? Te conviene mostrar tus emociones, pero siempre con un objetivo estratégico detrás, con un fin, ¿sabes? Esto quiere decir que tú utilizas las emociones de forma consciente y no dejas que ellas te utilicen a ti de forma impulsiva. O sea, la gestión emocional no quiere decir que elimines tus emociones como hombre. Al contrario, tienes que conectarte más aún con ellas y entenderlas. Esto es una putada que nadie nos lo enseña en los colegios porque a mí me hubiese ahorrado muchísimos problemas en mi vida y muchísimo sufrimiento. Aunque he de decir que tampoco me arrepiento de haberlo sufrido porque eso es lo que me ha hecho aprender. Y a lo mejor tú te estás viendo este vídeo y estás aprendiendo algo, pero hasta que no lo vivas de verdad, hasta que no lo experimentes en tus propias carnes, no lo vas a terminar de entender y no vas a terminar de saber cómo ponerlo en práctica, ¿vale? Porque el conocimiento es la sabiduría aplicada. Y tú estás viendo este vídeo, pero no lo vas a aplicar, porque no lo requiere en tu situación actual. Si eres joven, si eres adulto, quizás sí que se te dé esa oportunidad en la que puedas poner en práctica todo esto. Depende del contexto de cada persona. Pero de verdad, a mí el aprender a gestionar mis emociones, el sobre todo entenderlas, procesarlas, me ha ayudado a tomar mejores decisiones como hombre. Y de eso se trata el ser un hombre, de eso va la vida como hombre. Es la diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, te vas a dar cuenta de que las mujeres, en el 90% de los casos, lo que están buscando es un padre. Y un padre tiene ese poder en la familia porque es el que es capaz de mantener la calma en situaciones críticas, en situaciones estresantes, ¿entiendes? Y eso es lo que le da seguridad, lo que transmite confianza a tu familia y protección. Les tienes que transmitir esa paz como hombre. Y eso se hace a través de la gestión emocional. Por eso, el hombre típico que tú ves que está todo el día insultando a todo el mundo, que está todo el día haciendo aspavientos, que está siempre haciéndose notar, que está siempre con un carácter como de yo soy el que manda, yo soy el más chulo, esa persona lo único que está haciendo es buscar validación externa. Y al buscar validación externa, lo único que estás haciendo es demostrar tu debilidad. Un hombre de verdad no necesita validación de nadie, no necesita dárselas de nada, no necesita hacerse notar todo el rato. Hay una gran confusión con esto. Y es que yo me he cruzado con muchísimos chavales, con muchísimos hombres que se creen que por mostrarse enfadados o mostrarse con un carácter fuerte y de tipos duros, se piensan que eso lo que están haciendo es demostrar que son muy poderosos y se creen que son muy alfas. Pero realmente el que es un alfa de verdad es ese cabrón que está callado en segundo plano, analizando la situación, observando y haciendo preguntas o abriendo la boca solamente en situaciones que lo requieran y de forma muy concisa, ¿entiendes? Sí, también está bien de vez en cuando. Hay situaciones en las que tú tienes que ser más extrovertido, digamos, y hacerte notar más. Ya te digo, todo depende mucho de la situación. Hay que intentar adaptarse a los contextos. No quiere decir que tú muestres una cara y que luego muestres otra cara. No, simplemente tienes que saber cómo eres tú, conocerte a ti mismo y en función de el contexto en el que te encuentres, aplicar un tipo de estrategia de personalidad u otra. Hay situaciones en las que requiere que seas un poco más extrovertido y hay situaciones en las que requiere que seas un poco más introvertido. Si tú estás con tu jefe y a tu jefe le gusta sentir el calor de su equipo, le gusta que estés presente, le gusta que te hagas notar, le gusta escucharte, le gusta verte, ahí vas a tener que esforzarte por ser un poco más extrovertido, porque te conviene que tu jefe esté contento contigo si tú quieres crecer dentro de la empresa.
hay que respetar los rangos, hay que entender que en una empresa hay jerarquías. Y si tú tienes que estar una temporada intentando esforzarte por ser un poco más extrovertido para que tu jefe esté contento contigo, hazlo. Y a medida que vayas subiendo, llegará un punto a lo mejor en el que te detaches, que te separes del equipo, de tu jefe, y a lo mejor tú te conviertes en el jefe de otro equipo. Entonces ya ahí, como ya no tienes que estar bajo las órdenes de tu antiguo jefe, tú ahora eres el jefe de otro equipo y puedes a lo mejor ser otra vez más introvertido, si es lo que tú eres realmente, ¿sabes? Pero hay que ser muy inteligente, hay que saber ser un poco camaleónico en ese sentido. Hay que saber adaptarse muy bien a las situaciones en función de cómo sea el contexto, ¿no? De con quién te estés rodeando, de en qué lugar te encuentres. No es lo mismo estar en un parque de atracciones con unos colegas de toda la vida y con tu familia que estar en una reunión de trabajo. No tienes que comportarte de la misma manera. Igual, no tienes que comportarte de igual manera en una reunión de trabajo con tus jefes que en una reunión de trabajo con tus compañeros. ¿Entiendes? Hay que saber adaptarse. Y esto a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo, porque tenía una guerra interna de decir, pero entonces eso significa que tengo que ponerme caretas, tengo que ser una persona o aparentar algo que no soy. Y con el tiempo he ido entendiendo, aún me cuesta todavía entenderlo, pero he entendido con el tiempo que no se trata realmente de ponerte una careta y de aparentar ser alguien que no eres, sino de conocerte a ti mismo y desarrollar la habilidad de ser una persona extrovertida o una persona introvertida, dependiendo de la situación. Tienes que desarrollar en lo que eres débil. Yo, por ejemplo, desde que era pequeño siempre he sido muy introvertido. Siempre he sido un chaval vergonzoso, tímido, que habla poco. Pero sí que era muy observador, ¿sabes? Sí que tenía una mente un poco más estratega. No era tan impulsivo, no era tan loco, ¿no? Como a lo mejor otros compañeros. Yo pasaba más desapercibido, mientras que otros amigos míos a lo mejor eran mucho más carismáticos, mucho más extrovertidos, les gustaba mucho más hacerse notar, les gustaba ser el centro de atención. Y éramos perfiles muy diferentes. Pero ni uno es bueno ni el otro es malo. O sea, yo he tenido que aprender con los años también a ser un poco de vez en cuando el centro de atención, a tener que hacerme notar, a tener que hacer ruido, a tener que ser un poco esa persona extrovertida que por naturaleza no soy. Y eso no quiere decir que intente aparentar ser algo diferente a lo que soy. Simplemente lo que he hecho ha sido desarrollar esa habilidad que me permite adaptarme a ciertas situaciones de una forma que me beneficia, en la que yo salgo beneficiado de esa actitud, ¿entiendes? Entonces, espero no haberme liado demasiado, espero haberte aclarado un poco cómo funciona esta dinámica de comportamiento de los hombres, ¿no? Porque yo sé que hay mucha confusión, cuando somos niños nadie nos enseña y por eso estoy yo aquí, porque mi objetivo aquí es compartir contigo todos los aprendizajes que yo me he llevado durante lo largo de mi vida. Tengo 29 años casi, lo voy a cumplir ahora en una semana. Y todo lo que he aprendido son estas cosas que nadie te cuenta, nadie te enseña y solamente las aprendes a base de hostias y a base de ser una persona muy curiosa y a base de ser una persona ambiciosa por mejorar, que no se conforma con lo que le ha tocado o no se conforma con decir yo es que soy así y estoy condenado de por vida a ser así. Yo siempre creo que todo es moldeable, creo que una persona, el cerebro de una persona es muy moldeable, tú puedes ser quien quieras ser y no permitas que nadie te diga que tú eres de esta manera o que eres de la otra y estás ya destinado a ser así para siempre. Eso no es así. Eso no es así. No permitas que esa idea se meta en tu cabeza. Tú puedes ser quien quieras ser. Si eres una persona introvertida que le cuesta mucho socializar, que le cuesta mucho exponerse a hablar en público, que le cuesta mucho hacerse notar en las dinámicas sociales, en los grupos, cuando se reúne con personas, no tienes por qué ser siempre así. Se trabaja. Te tienes que hacer consciente de que eres de esa manera, te tienes que hacer consciente de que eres una persona tímida e introvertida, y una vez que eres consciente y lo reconoces y te dices la verdad, empiezas a estudiar la otra cara de la moneda, la cara en la de extroversión, ¿no? En la cara en la que tú eres más débil. ¿Cómo se estudia? Pues estudia a personajes públicos que son más extrovertidos, cómo se comportan, reúnete con chavales que sean más extrovertidos que tú, analízales, mira sus comportamientos, mira cómo lo hacen y poco a poco intenta ir adoptando sus personalidades y vete quedándote con las cosas que tú sientas que puedes incorporar a tu personalidad. Yo estuve viviendo un año con un amigo mío y es que realmente tuvimos que dejar de vivir juntos por temas de convivencia porque éramos muy diferentes, precisamente por eso, porque yo era muy introvertido, muy orden, era muy disciplinado, era muy correcto, ¿no? Y él era como más alocado, era más extrovertido, era más caótico.
Y eso realmente para la convivencia no es positivo, pero para mi desarrollo como persona y para su desarrollo como persona, hacíamos una sinergia perfecta. De hecho, es uno de mis mejores amigos a día de hoy. ¿Entiendes? Y es gracias a que nos compenetramos muy bien, porque donde él es fuerte, yo soy débil. Y donde yo soy fuerte, él es débil. Entonces, ¿qué pasa? Que él y yo nos hemos ido compenetrando y hemos ido adquiriendo ciertos rasgos del otro. Y eso es lo que nos ha potenciado como personas, como hombres. Así que yo te aconsejo que no te conformes con ser quien te dicen que eres o con esas etiquetas que te han puesto desde que eres pequeño o esas etiquetas que te has autoimpuesto tú a ti mismo, porque realmente eso se puede modificar, eso puede cambiar si tú quieres y si tú estás dispuesto a hacerlo. Va a requerir mucho trabajo, va a requerir que salgas de tu zona de confort, va a requerir que superes tus miedos. Yo, por ejemplo, a pesar de ser una persona tímida e introvertida, estoy aquí hablando a una cámara, exponiéndome en YouTube, me he ido a festivales yo solo, sin ningún amigo, para hablar con gente, para estar allí, sentirme incómodo. He hecho ese tipo de cosas. Me he ido a Madrid a repartir tarjetas, a ofrecer mis servicios, cuando yo no tenía necesidad de hacer esas cosas. O sea, no tenía ninguna necesidad, me he obligado a hacer esas cosas. Y así es como yo he desarrollado digamos, mi poder, ¿no? A día de hoy. Porque yo a día de hoy soy una persona mucho más poderosa de lo que era antes. Y es gracias a estos pequeños detalles, a estas pequeñas experiencias a las que me he expuesto de forma progresiva, poco a poco, siendo consciente, aprendiendo de esas experiencias. Esto igual es muy complicado de entender así en un vídeo, espero haberme explicado bien, espero haberte ayudado a aclarar un poco tu mente. Y si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Yo creo que hay muy pocas personas que estén tan interesadas en este tipo de cosas, ¿no? Realmente, pero que son tan útiles y son tan importantes de entender y de aplicar para el desarrollo de tu ser, de tu persona. De verdad, si comprendes lo que digo en este vídeo, intentas aplicarlo y lo estudias poco a poco y te desarrollas, vas a tener muchísimos beneficios en tu vida. Vas a crecer a nivel profesional, vas a crecer a nivel personal, vas a crecer a nivel espiritual también. Te vas a convertir en otra persona. Recuerda, madruga y haz la puta cama.